Números 15, varias leyes y disposiciones. A. Ofrendas de grano, ofrendas de bebidas y ofrendas mecidas. 1. 1.5. El sacrificio de un cordero acompañado de grano y vino. Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. A. Habla a los hijos de Israel, y diles, Israel estaba en uno de los momentos más bajos de la historia. Acababa de rechazar con rebeldía la oferta de Dios de llevar a la nación a la tierra prometida. Dios los había consignado a vagar por el desierto durante 38 años, hasta que la generación incrédula pereciera en el desierto y una nueva generación de fe tomara la tierra prometida. Sin embargo, inmediatamente después de esta punzante rebelión y el castigo del Señor, Israel recibió preciosas muestras de la misericordia, el cuidado y la ayuda de Dios para Israel. B. Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio. Dios fue misericordioso con Israel, en el sentido de que esta sección trata sobre el sacrificio para cubrir el pecado y el sacrificio como expresión de acción de gracias. Israel, en su punto de fracaso, necesitaba que se le recordara el sacrificio de expiación y la necesidad de dar gracias, incluso en el desierto. Y el grano con la libación de vino destinado a acompañar el sacrificio de sangre habla de acción de gracias y gozo. Realmente podemos tener acción de gracias y gozo en el Señor, incluso si estamos dolidos por nuestro propio fracaso y por la corrección amorosa de Dios. Y este pasaje también muestra cómo Dios ayudó a Israel. Esta sección se lee exactamente como los pasajes de la ley con los que Dios instruyó con tanta paciencia a Israel en el Sinaí. Ahora, después de su fracaso en Cades Barnea, Dios los está llevando de regreso a la escuela. C. Cuando hayáis entrado en la tierra, Dios se interesaba por Israel. Estos eran mandamientos que solo podían cumplirse en la tierra prometida. Inherente a estos mandamientos estaba la promesa de que Dios los conduciría allí y no los dejaría en el desierto para siempre. Y Dios dijo, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Él dijo, cuando entres en la tierra, y no si entras en la tierra. Dios no se ha rendido ni se dará por vencido con Israel. Muchos creyentes bajo la vara de la corrección de Dios se han sentido abandonados por Dios, como si se hubiera rendido con ellos, pero Dios siempre está cerca del creyente bajo corrección. 2. 6-7, el sacrificio de un carnero acompañado de grano y vino. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 1/3 parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la 1/3 parte de un hin, en olor grato a Jehová. 3. 8-10, el sacrificio de un novillo acompañado de grano y vino. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. A. Flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. La ofrenda del carnero y del novillo necesitaba cada uno cantidades progresivamente mayores de grano y vino para acompañarlos, porque eran sacrificios progresivamente mayores. Cuanto mayor sea nuestro sacrificio para el Señor, más acción de gracias y gozo vendrá con la ofrenda. 4. 11-16, el carácter universal de estas leyes. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Así se hará con todo el que hiciera un sacrificio tenía que traerlo con acción de gracias de grano y con alegría de vino. Dios no quería que le trajeran sacrificios de mala gana y quejosos. Si uno no podía servir a Jehová con alegría, Salmos 102.2, entonces Dios no quería su servicio en absoluto. 5. 17 y 21, una ofrenda elevada de acción de gracias al Señor. También habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando hayáis entrado a la tierra a la cual yo os llevo, esto muestra cuán ricos en promesas y estímulos son estos mandamientos. Dios pone su mente en la tierra prometida, aunque están muy lejos de ella. Mantener sus mentes en su promesa los ayudará a atravesar el desierto y preparará los corazones de la nueva generación para triunfar donde la generación anterior fracasó. Cuando comencéis, esto hizo que sus mentes avanzaran hacia la promesa. Incluso si un hijo de Dios no está caminando en la riqueza de las promesas de Dios ahora, necesita poner su mente en los lugares celestiales. Efesios 2:2.6 dice que Dios nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Incluso si no se sienten así ahora, pongan su mente en esos lugares celestiales. Remedios para el pecado. 1. 22-29, abordar el pecado involuntario, tanto como nación como individuos. Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Y cuando errareis, significativamente, la Biblia habla de los pecados por yerro. Hoy en día, muchos piensan y viven como si una acción que no haya sido intencional, no pudiera ser pecado. Pero muchos de los peores pecados se cometen con la mejor de las intenciones. Las intenciones no importan nada cuando el resultado es pecado. Y, especialmente en el siglo XX, quienes se dedican a causas honorables han cometido todo tipo de horribles atrocidades y terror. El comunismo buscó establecer una economía justa en la que cada uno trabajara según su capacidad y recibiera según su necesidad, y se convirtió en el instrumento del genocidio de decenas de millones de personas. Y hoy, en la Iglesia, muchos chismes, muchos chismosos, muchas personas divisivas afirmarán las mejores intenciones. Incluso si estamos de acuerdo en que tienen las intenciones correctas, aún así pueden estar en pecado grave.
Lo mismo se aplica a una miríada de otros pecados que a menudo estamos dispuestos a ignorar o tomar a la ligera, todo sobre la base de después de todo, tenían buenas intenciones. B. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto. Los pecados involuntarios necesitan una expiación de sangre. Un novillo tenía que ser sacrificado cuando la nación en su conjunto era culpable, y una cabra tenía que ser sacrificada cuando un individuo era culpable. C. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, no habría excepción. El pecado es pecado y debe contarse como tal, incluso si el motivo parece bueno. 2. 30-31. Abordar el pecado de soberbia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. A. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, literalmente, pecar con soberbia significa pecar con mano alta. Habla de una rebelión flagrante contra Dios, la ley de Moisés y la nación en su conjunto. B. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella, tal pecado no debía ser tolerado en Israel. Este mandato era un mecanismo cultural para abordar este pecado y garantizar que tal ostentación arrogante de la moral pública no fuera recompensada. Y esto está en marcado contraste con la cultura moderna, donde los pecadores notorios y flagrantes son recompensados con fama y fortuna. En lugar de que su iniquidad caerá sobre ella, nuestra sociedad culpa a cualquiera que juzgue o condene a tales individuos depravados al llamar a lo que hacen, malo. 3. 32-36, ejecución de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. A. Hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Este fue un ejemplo inmediato de cómo tratar con alguien que pecó con arrogancia. Todo Israel conocía la ley del día de reposo, y este hombre sin duda se consideraba un valiente reformador social, que intentaba con su ejemplo liberar a la nación de los grilletes de la ley del cielo. Y parece probable que la siguiente historia del violador del día de reposo ilustra lo que significa pecar con mano alta. Wenham. B. Irremisiblemente muera aquel hombre, en cambio, Dios ordenó la ejecución de este pecador presuntuoso, para que todos temieran. Esto fue para que todos supieran que el orden social y la ley de Dios son más importantes que el derecho de cualquier individuo a atacar o destruir ese orden social o la ley de Dios. 4. 37-41, recordatorios para un pueblo santo. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja, para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. A. Franjas en los bordes de sus vestidos. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Estos tenían la intención de recordarle a Israel a quien pertenecían, eran el pueblo de Dios. Tales recordatorios son un remedio preventivo eficaz para el pecado. Y quizás se ordenó un cordón azul porque el arca del pacto estaba cubierta con una tela azul, cortinas azules adornaban el tabernáculo y había azul en las vestiduras del sumo sacerdote. El color azul estaba lleno de recordatorios sagrados.
b. Para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos en obra. ¿Podríamos imaginar a un israelita siendo tentado a cometer algún tipo de pecado, y luego viendo sus propias vestiduras distintivas, recordándole quién es y recordándole que otros pueden ver quién es él, un hijo de Dios, y no un hijo del pecado que está contemplando? Y, en este sentido, la ropa y las joyas de temática cristiana y demás pueden servir para un propósito. Tales cosas pueden recordarnos quiénes somos y proporcionar una especie de responsabilidad andante por nuestra conducta. Y, sin embargo, el orgullo instintivo del hombre siempre tiene una manera de pervertir tan buenos y santos mandamientos de Dios. En los días de Jesús, él reprendió directamente el abuso de este mandato entre la élite religiosa, hablando de cómo extienden los flecos de sus mantos, Mateo 23 2.5, haciendo el área de los bordes lo más llamativa posible, como una exhibición ostentosa de su santidad. Y lo mismo puede decirse también de la ropa y la joyería de temática cristiana actual, también se puede abusar de ella de la misma manera hipócrita y farisaica.